Que nada, saben que el micrófono es para que puedan escuchar a los que están por Zoom. Buen día a todos y los que están por Zoom también. Vamos a empezar hoy con la clase de leucemias. Según referencias, hace muchísimos años que no se da leucemias en el hospital. Yo quiero que se vayan de acá con algunos conceptos claros, ¿sí? Primero, no pongan corticoides por poner, porque sabemos que decapitamos un diagnóstico de leucemia, ¿sí? Y 1000 veces nos ha pasado de que el paciente llega con los corticoides puestos. Así que váyanse de acá. Si ustedes se van de acá sin saber nada de leucemia y me dicen, che, vos sabés que en la clase de leucemia aprendí de que tengo que fijarme en el paciente porque puedo decapitar una leucemia con los corticoides, listo, ya está. Cumplí con mi cometido, ¿sí? ¿Alguien tiene idea qué significa leucemia? La palabra leucemia. ¿No? ¿Tienen una idea? A ver, ¿eh? ¿Solo blanco? Está perfecto lo que decís, ¿sí? Ese es el concepto porque leu quiere decir leucemia, es blanco, ¿sí? Bueno, nos tiene que quedar claro que es una proliferación clonal, ¿sí? Algo que es tradición es que la leucemia es una enfermedad medular, ¿sí? Es una enfermedad que va a comenzar en la médula ósea. Y ustedes me van a decir, che, Julita, ¿y la leucemia T? La leucemia T, por una cuestión ontogénica, no va a empezar en la médula ósea, porque su órgano de proliferación y de maduración de manera ontogénica, el linfocito para terminar de completar su expresión T, va a tener que pasar por el timo, ¿sí? Por ende es una leucemia que va a empezar con un recorrido diferente, ¿sí? Pero por eso yo les pongo ahí que es una proliferación clonal, ¿sí? De blastos, que es la célula maligna, que va a comprometer la médula ósea y que a partir de ella va a infiltrar otros órganos, ¿sí? ¿Está? Y que nosotros para definir leucemia tiene que tener un compromiso la médula ósea de más del 20%. Y les tiene que quedar haciendo ruido ese 20%, porque después me van a escuchar decir otra cosa en linfomas, ¿sí? ¿Estamos? Y se los voy a recordar. Ahí está la leucemia, ¿sí? Estos son fotos que me sacaron las chicas del laboratorio, para que ustedes vean. ¿Tiene puntero? ¿Tiene puntero este? Bueno, esto es la tradicional leucemia linfoblástica aguda que vemos. Acuérdense que es la más frecuente. Nosotros ponemos el ojo al microscopio y si tenemos una leucemia linfoblástica aguda, en casi el 80% de los casos le vamos a poner el ojo y vamos a ver la leucemia, ¿sí? ¿Está? Es una enfermedad de bastante fácil diagnóstico. Les digo de bastante fácil, porque ustedes saben los casos problemas que tenemos, y bueno, y pasa, ¿sí? Esta es la típica leucemia linfoblástica aguda. Esa es una promielocítica, muy linda de ver al microscopio, fea de tenerla, obviamente, todas las leucemias. Acá esta la puse para que vean eso que nosotros vemos, esa esquirla que vemos ahí, se llama bastón de Auer. Es un acúmulo de los mismos gránulos del blasto, que en este caso es un blasto mieloide, que da una astilla, ¿sí? Y también nos hace diagnóstico. Y esta que ven acá es una monocitoide. Se darán cuenta que la mayor parte, casi el 80-90% de las veces, el diagnóstico lo hacemos con el ojito del microscopio, ¿sí? Esto es para que tengan en cuenta qué es lo que vemos en Argentina, ¿sí? Ustedes piensen que
como ven en ese gráfico, que lo saqué del registro oncohematológico argentino, la última publicación fue en el 2016, se terminó, se cerró el 2016, el 37% de las enfermedades oncológicas que vamos a ver en pediatría son leucemias, ¿sí? Así que piensen que es lo que más vamos a ver y que deberíamos ver. Acá les hice el grafiquito, les traduje todos esos numeritos chiquititos que están puestos en la publicación para que ustedes vean. Si ustedes ven, se los hice de chiquito a grande. Esto es leucemias, esto es tumores del sistema nervioso central, mieloblástica, neuroblastoma, ¿sí? Y ustedes van a ver, desgraciadamente desglosé los linfomas, ¿sí? Así que están distribuidos en toda esa torta. Santa Fe, que vemos que dentro del total de las enfermedades oncológicas que vamos a tener en pediatría, el 39% de lo que vemos son leucemias, ¿sí? Acá está todo el desglose, se los puse para que lo tengan ustedes en referencia, y que después no me vengan a decir, che, ¿cuál es más frecuente, el linfoma Hodgkin o el linfoma no Hodgkin? Fíjense la tabla, ¿sí? ¿Estamos? Con respecto a las causas de muerte en pediatría, ustedes van a ver que el cáncer representa el 10% de las enfermedades oncológicas que vamos a tener de potencialidad de causa de muerte en pediatría, ¿sí? Con respecto a las leucemias, y acá vamos a entrarnos ya al tema que nos ocupa, de las leucemias, del total de leucemias vamos a ver, está el 95%, les puedo asegurar que es el 98%, ¿sí? De la patología que vamos a ver van a ser leucemias agudas, ¿sí? Y dentro de ellas, el 75% y casi el 80% de las leucemias que vamos a ver van a ser linfoblásticas, y el 25% va a ser mieloblástica, ¿sí? Un 5% van a representar las leucemias crónicas, ¿eh? Dentro de las crónicas, la más frecuente que vamos a ver en pediatría, hasta el momento no escuché yo en ninguna presentación oficial leucemia linfática crónica en pediatría. No la escuché. Está puesto en el resumen como infrecuente, pero la verdad que no he escuchado en ninguna presentación ni internacional que nos hayan dicho de que habían descrito una leucemia linfática crónica en pediatría. Dentro de los factores genéticos, vamos a tener en cuenta, hay cosas que son recontra importantes, ¿sí? La trisomía 21 tiene 20 veces más potencialidad de tener una leucemia que cualquier otro paciente. Tiene una sensibilidad especial para desarrollar leucemia, ¿sí? Menores de 2 años, vamos a ver que es más frecuente que tengan potencialidad de tener leucemia mieloblástica, ¿sí? Y dentro de las mieloblásticas, la M7 es la que va a caracterizar, uno ve un M7 y dice, este es Down, ¿sí? Tiene 20 veces más posibilidades de tenerla un paciente con síndrome de Down de menos de 2 años, un M7, ¿sí? Y con una evolución que es sumamente favorable. Después de los 2 años, sigue teniendo la potencialidad de tener leucemia, pero con la característica de que va a ser linfoblástica, ¿sí? Ustedes me van a decir, Julieta, pero ¿y es habitual que tengamos un paciente con síndrome de Down con 7 años y que pueda tener una megacarioblástica? Sí, la puede tener, obviamente, ¿sí? Tienen siempre la potencialidad porque tienen una sensibilidad especial genética definida que va a tener más propensión a ser esta megacarioblástica, ¿sí? Después, hay factores genéticos que también van a influenciar la potencialidad de desarrollo de leucemias. El Klinefelter es uno, la neurofibromatosis, portan un oncogen que es el NF1, que les va a dar potencialidad de hacer leucemia linfoblástica aguda, ¿sí? ¿Estamos? Entonces son pacientes que nosotros
van a tener que tener control con hematología una vez por año por lo menos, ¿sí? ¿Estamos? Tanto el síndrome de Down como el paciente con neurofibromatosis son pacientes que nosotros los vamos a tener que chequear. La neurofibromatosis porque no es solamente que tiene una potencialidad de hacer solamente leucemia linfoblástica aguda, puede ser neuroblastoma, puede hacer otro tipo de tumores, por ende son pacientes que los vamos a tener que estar chequeando continuamente, ¿sí? Ay, Schwamman Diamond. Estuvimos charlando en estos días, estuvimos correlacionando con un paciente que sospechábamos porque habitualmente tienen síndrome de mala absorción. Es un fallo medular congénito que tiene una alteración genética propia. El estudio se hace por NGS, ¿sí? Para poder llegar al diagnóstico. Y cursa con un fallo medular congénito, ¿sí? Por ende, tiene una alteración genética previa que lo va a predisponer a tener más potencialidad de hacer de leucemias, ¿sí? Anemia de Fanconi, otra patología que para nosotros es habitual, es un fallo medular congénito que tiene una característica particular, tiene una fragilidad cromosómica. ¿Qué significa eso? Tiene una incapacidad de reparar el daño del DNA, ¿sí? Es un paciente que nosotros lo vamos a estudiar, tanto el Fanconi como la ataxia telangiectasia, son dos patologías que las vamos a estudiar a través del estudio de fragilidad cromosómica. La tradición es que ese estudio se haga por un test que se llama test de diepoxibutano. Uno lo expone al cromosoma a un evento traumático, como es el diepoxibutano, o en el caso nuestro particular lo hacemos con mitomicina, y el DNA no se puede reparar. Y entonces eso nos va a llevar a sospechar patologías que tengan fragilidad cromosómica. Dentro de ellas vamos a tener dos, Fanconi y ataxia telangiectasia. Hay otro síndrome que también se asocia a fallo medular congénito, que es el síndrome de Bloom, y se han visto casos familiares, y sobre todo en gemelos, de fallos medulares que van a llevar a potencialidad de desarrollar leucemias, ¿sí? Presentación clínica, ¿por qué le pongo los ojitos? Porque es la potencialidad de que tengamos un paciente que curse, que sea el diagnóstico de una leucemia. Que nosotros tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Ustedes me van a decir, ¿esto es habitual que lo veamos en un paciente que no tiene una leucemia? Sí. ¿Y en quién? Que puedo ver ese ojito así, tipo de mapache. 3 diagnósticos diferenciales tenemos. También, ¿qué más? ¿Lo tenemos así el paciente sentadito? No. Entonces tenemos que pasar patología que infiltre. ¿Qué más? ¿Cómo? Signo de Romania, está bueno, me gusta que lo piensen, perfecto. ¿Quién más? ¿Quién tira más? Yo voy al oncológico. Rhabdomio, me encantó. ¿Quién más? Perfecto, me gusta, me encanta ese diagnóstico, que lo tengan en la cabeza. ¿Quién más? Suprarrenal. Suprarrenal. Da por infiltración. Suprarrenal. ¿Quién puede infiltrar la suprarrenal? O estar comprometiendo la suprarrenal. Es un tumor que crece de la cresta neural. Exactamente. Neuroblastoma. Muy bien. Ojito, otro ojito, ¿sí? Es habitual que nosotros nos encontremos un paciente de esta edad, fíjense que son todos lactantitos, que los vamos a ver, que vienen con el ojito comprometido, que habitualmente es un sarcoma granulocítico que está infiltrando la pared posterior del ojo, ¿sí? Puede infiltrar la glándula lagrimal, porque es parte del sistema retículo endotelial.
y nos va a dar ese ojo como con un hematoma, que cuando es unilateral, ténganlo en cuenta. No se queden con el diagnóstico, tiene una celulitis. Ajá, ya les averiguo. Sospechen, siempre tengan sospecha. Lo que va a ser la calidad de ustedes es la sospecha clínica y diagnóstica que ustedes tengan, ¿sí? Si ustedes no hacen, yo siempre hincho, y me van a escuchar 1000 millones de veces con la lluvia de ideas, piensen, no se queden con un diagnóstico rígido. El diagnóstico nunca es rígido. Tengan otras opciones de diagnóstico, ¿sí? Porque cuando se les cae el diagnóstico principal, que ustedes de manera rígida impusieron que ese paciente tenía y quedó estigmatizado, no se lo sacan más y no tienen opción, ¿sí? Por ende, si no tienen opción de criterio diagnóstico, no tienen opción de criterio de tratamiento, ¿sí? ¿Estamos? Piensen, deliren, no importa el diagnóstico que resolvimos, lo tachamos y ya está, pero tiren otras cosas, ¿sí? No se queden con un diagnóstico, les vuelvo a decir, rígido, ¿sí? Acá vemos paciente con lesiones cutáneas, ¿sí? Es lo mismo que les estoy contando de que vamos a tener en el ojo, ¿sí? Hay algunos marcadores celulares que hacen que la célula tenga un tropismo especial por la piel, ¿sí? Si ustedes me dicen, este paciente que ustedes ven acá, que lo ven divino, con lesiones de piel, nunca pensaríamos que tiene una leucemia, ¿sí? Si no le palpamos el hígado, si no le palpamos el vaso, si no le miramos la boca, si no miramos el frotis, que eso es fundamental. El frotis en el 99% de los casos nos da el diagnóstico, ¿sí? La mayoría de las veces, si no, nos pasó hace 3 semanas con el doctor Federico, nos mandan un paciente de afuera, de un pueblo, y durante una semana nadie, todo pasó por el contador hematológico, me dice, no, le ven todos linfocitos, pero ¿cuántos linfocitos? Y 89%, y capaz que no es normal. Nadie, a ver, le fueron cayendo las plaquetas de 100.000, porque fue en el primer hemograma que le hacen por el síndrome febril prolongado, ya llevaba más de 15 días de fiebre, 100.000 plaquetas, se lo repiten en las 48 horas y tenía 49.000 plaquetas. Le digo, vos perdoname, pero eso es una leucemia, mandalo ya, le digo. Así que sospechen, ¿sí? Tenemos muchas cosas, en leucemia tenemos muchas cosas que nos van a dar indicio de que eso es una leucemia, ¿sí? Esto, como les decía, puede ser la forma de presentación de algo que ustedes nombraron hace un ratito, que me dijeron, puede ser diagnóstico diferencial de... Me encanta. ¿Por qué están pensando en histiocytosis tanto? Me encanta. Bien. Es habitual, es habitual que tengamos un paciente, yo voy a mellar con todo, a mí me gusta la clínica, ¿sí? La histiocytosis va a tener, y sobre todo en el lactante, va a tener mucha clínica, ¿sí? Es un paciente que ustedes lo van a ver y lo primero que me van a decir, Julieta, parece una leucemia, ¿sí? Pero el paciente está muy enfermo, La cara le llora de enfermedad, es un paciente enfermo, ¿sí? Que le chorrean los oídos, tiene el eczema retroauricular, tiene ganglios, tiene patoesplenomegalia, y es un chico desnutrido habitualmente porque viene con semanas de una enfermedad que es benigna, y los va a comprometer clínicamente mucho, ¿sí? Entonces, esa fotito es como para que piensen, tienen otros diagnósticos, ¿sí? No que se queden, vuelvo a repetir, con un solo diagnóstico. Acá tenemos la hipertrofia gingival. ¿En qué patología no oncológica yo puedo encontrar hipertrofia gingival? ¿En sus marcas? ¿Listo? Ya. Pacientes con epilepsia, tratados con difenil y antoína les da hipertrofia gingival, ¿sí? Así que, pero en un paciente que ustedes van a ver por guardia que no tiene una enfermedad neurológica y que no está tomando ninguna medicación que pueda producir hipertrofia gingival, y más con la fotito que les pongo arriba,
con ese sangrado apical, fíjense cómo está esa gingiva, ahí tiene un afta, tiene toda la hipertrofia gingival. Es habitual que nosotros veamos la hipertrofia gingival en algunas leucemias en especial. La vamos a ver en la M3 y en la M5, ¿sí? Son pacientes que van a tener un vaso y un hígado aumentados de tamaño con una hipertrofia gingival que les va a llamar la atención, ¿sí? Si no le abren la boca al paciente, se pierden el diagnóstico. Una cosa importante, así como ustedes ven que la Romy habló de piel en histiocytosis, la histiocytosis puede comprometer y van a ver también el paciente que se le caen los dientes, ¿sí? La característica clínica es que la mamá te dice, se le cayeron los dientes, pero no es que se le cae uno, se le cayeron 4, y se quedó sin todos los dientes porque se le cayeron, por el compromiso de la mucosa gingival por la histiocytosis, ¿sí? Y esas piezas se perdieron, Piel, también, cloroma, Esto es infiltración de la misma leucemia por piel, Ahora vamos al LA, que acá me parece que sabemos mucho, ¿o no? ¿Cómo estamos con el LA? ¿Algo saben? La presentación clínica, habitualmente, quiero que me tiren. Ahí tengo un montón de cosas. Acuérdense que va a ser el paciente que viene con un síndrome febril, habitualmente, puede venir con fatiga. ¿Por qué va a tener fatiga el paciente? ¿Qué más? Diagnóstico diferencial, vamos, arranquen. ¿Qué más? ¿Qué más puede tener? Me quedé con el diagnóstico. Ahí está, murió el diagnóstico. ¿Por qué más puede tener fatiga un paciente con una leucemia? ¿Por qué? Malnutrición. Puede ser. ¿Qué más me puede dar fatiga en un paciente? Diagnóstico diferencial, vamos. Infiltración. ¿De dónde? ¿Eh? Puedo tener mediastino aumentado de tamaño, ¿sí? O infiltración de pulmón, por compromiso, Dolor óseo va a tener en el 40%. Nosotros teníamos en Casa Cuna, en Buenos Aires, los pacientes entraban y a la puerta de Casa Cuna estaba el diariero. Y le decía a mi ex jefa, la doctora Regina Cohen, le decía, doctora, entró una leucemia. Y un día le dice mi jefa, escúcheme, ¿usted cómo se da cuenta de que, doctora, entró lleno de moretones, pero entró en los brazos del papá? Y mi jefa se quedó mirándolo, porque claro, es habitual que ustedes, cuando ven un paciente habitual con la PTI, entra corriendo, ¿sí? Le está sangrando la nariz, pero entra corriendo porque el chico está bien, Esa es la diferencia que veía el señor diariero de la puerta de Casa Cuna, Habitualmente el 38% pueden tener sangrados, van a venir por sangrados, vienen porque les sangra la nariz, porque tienen gingivorragia, van a tener visceromegalias, y es habitual que la mamá les llame la atención que tienen el abdomen aumentado, ¿sí? Lo veo hinchado, y la panza no se le baja, y yo le toqué y algo tiene grande, ¿sí? La mamá le llama la atención, ¿sí? Acuérdense que lo que diga la mamá acá es recontra importante, ¿sí? Porque la mamá le va a decir las días de evolución que tiene, cuánto hace, hace 3, 4 semanas con Federico también tuvimos otro paciente que llegó con 2 de hemoglobina a su pediatra, y el pediatra cuando lo vio se quería morir. Entonces Federico le pregunta al papá, decime cuánto hace que lo ves enfermo. Y hace como 20 días que es un chico, me dice, nos contaba el papá, que no para. Dice, y hace 20 días que está caído. Nosotros ya, como había pasado una semana, decidimos llevarlo al pediatra. Claro, cuando el pediatra lo ve era un papel el chico. 2 de hemoglobina, imagínense que estaba en Reconquista y que no se animó a mandarlo con 2 de hemoglobina, me parece fantástico. Lo transfundió y recién ahí lo mandó. Llegó con nosotros cuando tenía 4 de hemoglobina el nene, ¿sí? Adenomegalias. Es común que ustedes tengan en una leucemia linfoblástica aguda, está comprometido el linfocito, es habitual que tengamos adenomegalias
y puede tener masa mediastinal, ¿sí? Puede tener masa mediastinal y ya vamos a ver característica de quién es la masa mediastinal. Decaimiento, astenia y pérdida de peso. Acuérdense que la anemia, un paciente que está anémico es un paciente que no va a comer. Por ende, si nosotros no rompemos el círculo vicioso de la anemia, ese paciente lo vamos a tener, va a seguir perpetuando su estado clínico, ¿sí? Tenemos que romperlo. Habitualmente pueden cursar con dolor abdominal, pueden tener priapismo, por una cuestión infiltrativa, ¿sí? Tuvimos nosotros una leucemia linfoblástica aguda que debutó un paciente de 16 años que lo veía Fede, que debuta por priapismo, ¿sí? El motivo de consulta fue el priapismo, ¿sí? Esto es habitual, si ustedes nos preguntan, es habitual de que lo veamos en las mieloides crónicas, en fase crónica. Es habitual que se vean así, porque son pacientes que van a debutar con 500.000 blancos, tienen 800.000 plaquetas, y vienen a la consulta porque se sienten un poquito decaídos porque están anémicos, ¿sí? Otro lugar que podemos tener de compromiso y que les va a llamar la atención son las glándulas salivales. Acuérdense que habitualmente dentro de la glándula salival, principalmente la parótida, es una glándula bastante grande. Adentro de ella tenemos ganglios. Esos ganglios pueden estar infiltrando y puede ser el motivo de consulta. Es más, el paciente consulta porque tiene una hipertrofia de la glándula salival, ¿sí? Que piensan que es una parotiditis y cuando ven el hemograma se dan cuenta de que no, que es otra cosa. En el 5% de los casos vamos a tener compromiso inicial del sistema nervioso central y en el 2% testículo, ¿sí? Que puede ser el motivo de consulta y ya les voy a mostrar qué. En el testículo, el 25% va a tener una infiltración que es subclínica, ¿sí? En el 2% tenemos, piensen, el 25% es subclínico, ¿sí? Por ende son todos los pacientes varones van a ir con una ecografía de testículo para evaluar que no tengan un aumento de tamaño del testículo, ¿sí? El 2% va a tener enfermedad manifiesta. Una cosa importante para nosotros, hay dos santuarios que nosotros vamos a tener, los vamos a tener siempre en cuenta. Uno es sistema nervioso central y otro es testículo. Los dos por su protección propia. Uno por la baja temperatura y que está afuera del cuerpo, y el otro por la barrera hematoencefálica, ¿sí? Son los dos lugares que nosotros le decimos santuarios terapéuticos. ¿Por qué? Porque habitualmente las drogas penetran mal, ¿sí? Y ustedes van a ver las artimañas que hemos hecho para que no tengamos recaídas en esos lugares que son santuarios terapéuticos, ¿sí? Entonces, habitualmente se veía mucho en la década del 70, se veían más del 10% de las recaídas y van a ver qué hizo que nosotros modificáramos el tratamiento y ya les voy a contar qué es lo que hicimos. Y lo que vamos a tener es un testículo agrandado y doloroso. Si nosotros quisiéramos hacer diagnóstico de infiltración testicular, lo que se hace habitualmente se puede hacer una punción testicular. Con el agravamiento que en un paciente que tiene 20.000 plaquetas, 10.000 plaquetas, 1.000 plaquetas, no sería lo indicado, y sabemos que con el tratamiento hoy no necesitamos eso. Sospechamos, tenemos sospecha clínica y se trata. No me va a cambiar, la actitud de tratamiento, ¿sí? Con respecto a cerebro, en la década del 60 no se hacían las triples intratecales que nosotros estamos haciendo ahora, ¿sí? Por lo cual, los pacientes, como hay drogas que penetran muy, muy mal, hay drogas que penetran apenas y hay otras drogas que directamente no penetran en el sistema nervioso, era un lugar que quedaban las células quiescentes y no, fuera de tratamiento. Entonces, era un sitio habitual de recaída. Todos los pacientes van a recibir profilaxis del sistema nervioso central, ¿sí? Hoy, a nivel internacional, no se concibe un tratamiento de leucemia linfoblástica aguda que no tenga prevención de recaída del sistema nervioso central, ¿sí? Ustedes van a ver todos los protocolos internacionales, es más, nos ha llamado la atención con Federico porque hemos ido a algunos simposios internacionales que presentan en algunos países que no pueden hacer profilaxis del sistema nervioso central y tienen altísimas tasas de recaída, ¿sí? Y cuando
ustedes ven la presentación, nosotros empezamos a los codazos en las presentaciones, porque no podemos creer que alguien no le haga prevención, que no trate el sistema nervioso central, ¿sí? Es habitual que nosotros encontremos, lo vamos a tener en el 5% de los casos vamos a tener compromiso inicial del sistema nervioso central. ¿Puede dar síntomas de hipertensión endocraniana? Sí, y la mayoría de las veces es grave, ¿sí? Y es un paciente que la hipertensión endocraniana va acompañado de sangrado del sistema nervioso central, y son pacientes que el sangrado del sistema nervioso central per se es compromiso inicial, ¿sí? Característica clínica de una leucemia M3 que tenga hemorragia cerebral, ese paciente nosotros lo vamos a asumir como que el paciente tiene compromiso inicial del sistema nervioso central. El otro paciente que también vamos a asumir como compromiso inicial del sistema nervioso central es aquel paciente que con líquido cefalorraquídeo negativo tiene compromiso de los pares craneales, ¿sí? El ver, ustedes van a ver que nosotros habitualmente cuando hacemos el diagnóstico decimos necesito fondo de ojo, ¿eh? Y es más, nosotros deberíamos tener hecho el fondo de ojo previo a que nosotros le pongamos una aguja para hacer la punción lumbar, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que tenemos que saber es si hay lesiones en llama en la retina. Eso nos está hablando de que hay compromiso inicial del sistema nervioso central, ¿sí? Yo puedo tener el líquido cefalorraquídeo negativo y ven lesiones en llama en retina y ya está, tengo diagnóstico, ¿sí? Compromiso de pares craneales, que es habitual que lo veamos en las mieloblásticas, también es compromiso inicial del sistema nervioso central. Son pacientes que van a requerir un tratamiento más intensivo con respecto al sistema nervioso central, ¿sí? Ahí les puse qué es lo que consideramos nosotros. Líquido cefalorraquídeo negativo, decimos, listo, paciente sin compromiso del sistema nervioso central, ¿sí? No nos incrementa el riesgo de tratamiento, ¿sí? No es que un paciente porque tiene compromisos iniciales del sistema nervioso central, voy a incrementar, va a pasar de riesgo de estándar a riesgo intermedio, no, ¿eh? No tiene injerencia en lo que significa riesgo, ¿sí? Sí, porque tengo que intensificar tratamiento, ¿eh? En aquellos, en aquellos líquidos que tengo menos de 5% de leucocitos y que veo blastos, son líquidos dudosos y son pacientes que nosotros lo vamos a asumir como un compromiso del sistema nervioso central, ¿sí? Son pacientes que le vamos a hacer más intratecales como tratamiento, ¿eh? Y en aquellos pacientes o que tengan parálisis de algún par, o que tengan compromiso retiniano, o que tengan más de 5 leucocitos en el líquido cefalorraquídeo, ese paciente se considera como compromiso inicial del sistema nervioso central, ¿sí? Lo óptimo sería que al debut no solamente nosotros mandáramos, y en el próximo protocolo, en el 2021, que se va a abrir a partir de septiembre, lo vamos a tener que tener en cuenta, el paciente, además de la citometría de flujo, deberíamos mandar citometría de flujo de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Habitualmente son blastos, ¿sí? ¿Sí? El son blastos. ¿Mm? Por eso ustedes verán que la punción diagnóstica, eh, lo dijo el doctor Rossi los otros días, a nivel internacional lo hace el más avesado, ¿sí? Siempre lo hace alguien que tenga mucha cancha en hacer punciones lumbares, porque traumática para nosotros significa, ustedes imagínense, que un paciente con 100.000 blancos en sangre periférica, y se coló un leucocito y chau, me contaminó totalmente el líquido, ¿sí? Porque se me contaminó con sangre. Piense que habitualmente pacientes con más de 100.000 blancos es un paciente que nosotros lo vamos a esperar, vamos a diferir la punción lumbar para comenzar eh, vamos a diferir la punción lumbar del tratamiento. Cuando le bajan los blancos por debajo de 100.000, lo punzamos, ¿sí? Eso es lo que dice el protocolo, ¿sí? Con respecto a las leucemias, representan más del 25%, ¿sí? La verdad que esto es una estadística vieja, ¿eh?
Eh, es de 30, la incidencia es de 30 a 40 casos por millón de niños, y la edad pico habitualmente es entre los 2 y los 6 años, ¿sí? Y hay una mayor incidencia de que sean varones y hay una mayor propensión de que sean adolescentes en algunas estadísticas, ¿sí? Acuérdense que ya hablamos esto de la patogénesis, que es una transformación maligna. Tengo una célula. Federico, cada vez que damos diagnóstico, siempre dice lo mismo. Es sacarse el kini al revés, ¿sí? Porque tienen que tener mucha mala suerte para que un evento oncológico se suceda. No es una célula, no es un único evento oncológico el que va a generar que un paciente tenga una enfermedad oncológica. Va a tener más de un evento, ¿sí? Habitualmente lo que dice la literatura es que deberíamos tener 2 eventos oncológicos para que el paciente tenga una enfermedad oncológica, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que generó el primer evento oncológico, el sistema, el DNA no lo pudo reparar, ¿sí? Nosotros tenemos un centinela que se llama P53, que es el que va a controlar toda la formación y la reparación del DNA, ¿sí? No actuó el P53, que es el centinela, el sistema inmune no lo pudo detectar, esa célula quedó acantonada, durmiendo, con un primer evento oncológico generado, hasta que le llegó la hora de tener un segundo evento oncológico, nuevamente el mismo paso, no fue chequeado por el TP53, el sistema inmune no lo pudo detectar y bloquear, y se produjo el evento oncológico que termina generando una clona que va a proliferar a nivel medular y va a infiltrar y va a impedir el crecimiento de todos los elementos normales de la sangre, ¿sí? El proceso, como se darán cuenta, es multifactorial. No tengo un oncogen que va a ser el que me va a generar la leucemia. Tenemos 800 millones de cosas que van a producir en una célula la potencialidad de generar la leucemia, ¿sí? Puede ser una mutación espontánea, que es lo habitual. Puedo tener una anomalía genética previa, adquirida en el tiempo, y que evadió el sistema inmune, y puedo tener una anomalía genética, como puede ser un síndrome de Down, un Fanconi, que me generan la incapacidad de poder controlar los eventos oncológicos, ¿sí? Dentro de los factores que vamos a tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta lo que es la radiación ionizante. ¿Y por qué les pongo la radiación ionizante? Porque ustedes saben que no nos tiembla el pulso a ninguno de nosotros, resonancia, tomografía, tomografía, placa, 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 ¿sí? Ustedes piensen un bebé que está en la neo, un 30 semanas va a tener 1.000 millones de placas para todo lo que se puedan imaginar. La radiación ionizante es un evento traumático sobre nuestro DNA que va a generar la potencialidad de tener un evento oncológico, ¿sí? Por eso lo tenemos que tener en cuenta. Ustedes van a ver que nosotros, si tenemos una metodología diagnóstica que sea superior y que sea sin radiación, es la metodología que nosotros vamos a usar, ¿sí? Después, yo le pongo agentes químicos. Todo lo que sea derivado del benceno se ha visto que tiene potencialidad de generar eventos oncológicos, ¿sí? Se hizo un estudio en Buenos Aires hace como 20 años, por la contaminación del riachuelo, evaluaron cuántas aplasias y leucemias teníamos que pudieran estar relacionadas al benceno. Ese trabajo se inició y nunca se finalizó, pero la sospecha diagnóstica y de inferir que el benceno tenía que ver con la contaminación ambiental y eso con el desarrollo de patología, se propuso y se hizo por lo menos durante los 5 años que yo estuve en Buenos Aires, estuvimos recabando datos de esto, ¿sí? Después tenemos virus
El HTLV1 está confirmado que se asocia a leucemias y es común en las leucemias linfoblásticas agudas en adultos, ¿sí? Nosotros en pediatría no le damos mucha bolilla, ¿eh? Hay lugares que el HTLV1 es endémico en Argentina, ¿sí? Y no le damos bolilla, ¿eh? No lo buscamos, ¿eh? El Epstein-Barr también es un virus que lo tenemos que tener en cuenta, porque es un virus DNA que queda dentro de la célula, nos pone su material genético y tiene que ver con la leucemia, pero ustedes se acordarán de cuando estudiaron que tiene que ver con el linfoma Burkitt endémico, ¿sí? Es un virus que siempre lo vamos a buscar. Hay una monografía que es de una doctora santafesina que ganó un premio por esa monografía, sobre todas las incumbencias que tiene el virus de Epstein-Barr con respecto a su oncogenicidad, ¿sí? Y está asociado a todos los linfomas, desde el Hodgkin al no Hodgkin y la leucemia, ¿sí? Si lo quieren buscar, esa monografía es de la doctora Paula Beltramino, ¿eh? Y estuvo increíble esa monografía, ¿eh? Entra en internet y la buscan, doctora Beltramino, está la monografía de ella, todo lo que tiene que ver con Epstein-Barr. Dentro de la patogénesis tenemos, otra vez volvemos a lo de siempre, ¿sí? Las enfermedades. El Wiskott-Aldrich es un fallo medular congénito, que habitualmente pueden tener lo que quieran, cursan con plaquetas pequeñas, ¿sí? Al ser un fallo medular congénito, tiene una alteración genética propia que va a generar la potencialidad de leucemia, ¿sí? Ataxia telangiectasia ya se las había nombrado, acuérdense que tiene fragilidad cromosómica. Las hipogamaglobulinemias congénitas también tienen potencialidades por unas cuestiones de rearreglo de la respuesta inmunológica y de la respuesta de los linfocitos, pueden tener leucemia. Y la inmunosupresión prolongada. Cuando digo inmunosupresión prolongada, todo paciente que haya tenido un linfoma, que haya sido expuesto al rituximab, pacientes con enfermedades reumatológicas que hayan estado con algún inhibidor del TNF, tienen potencialidad de hacer leucemias y linfomas, ¿sí? Y los factores genéticos que ya hablamos. Exámenes complementarios. Y acá largamos. Cuando tenemos una leucemia, ustedes van a ver, la tradición es lo primero que van a hacer es pedirle el hemograma, ¿sí? El hemograma siempre optimicen la toma de muestras, ¿sí? Acuérdense que atrás de esto que van a pinchar, hay un niño, y que ese niño pueden ser ustedes mismos, ¿sí? Piensen, si ustedes se ponen a pensar la cantidad de veces que a veces se los pincha, a veces son 5 o 6 veces que se los pinchó en una mañana, ¿eh? Ay, porque se olvidaron de esto y esa muestrita va con tal anticoagulante. Piensen, optimicen la toma de muestra. La muestra que no se sacó y que no es fundamental que la saquemos ya, la sacamos mañana, ¿sí? Pero no vuelvan a pinchar al chico porque sí, ¿eh? Por favor. Nosotros llega el paciente a la sala de oncología y no tenemos una sola vena de dónde sacarle sangre, ¿sí? Y nos ha llamado la atención la gente de laboratorio, porque me dicen, no tengo más de dónde pincharlo, ¿eh? Ya no tienen más vena de dónde pinchar, ¿eh? Así que optimicen las tomas de muestras, ¿sí? Cuando yo voy a hacer diagnóstico necesito el hemograma. Nosotros vamos a necesitar la médula ósea en la mayor parte, les diría que el 90% de los pacientes vamos a necesitar la médula ósea, porque como les dije es una enfermedad medular. El hemograma y la sangre periférica muchas veces nos ayuda en el diagnóstico, y hay una cantidad de pacientes que la mayoría de las veces no vamos a necesitar hacerle punción de médula, porque los tenemos con 100.000 blancos en sangre periférica, 200.000 blancos, tengo la médula en sangre periférica, entonces no necesito tomar una muestra de médula ósea, ¿sí? Ustedes van a hacer, ese va a ser el típico paciente que nosotros le vamos a sacar todo de sangre periférica y se manda citogenético, citometría, biología molecular, todo para poder llegar al diagnóstico, ¿sí? Y dentro de los exámenes complementarios le puse
esto es en la parte diagnóstica, ¿sí? La punción lumbar, ¿sí? Porque me va a evaluar el compromiso inicial del sistema nervioso central. Acá es la miscelánea, ¿sí? Necesito, y me comí una. Placa de tórax, la mayoría de las veces me sirve la placa de tórax para comprobar el compromiso mediastinal, ¿sí? Un mediastino ensanchado me alcanza con la placa de tórax, la mayoría de las veces. La tomografía del sistema nervioso central para nosotros es fundamental, porque queremos, muchas veces nos ha servido de diagnóstico porque vemos el acúmulo de celular en la tomografía, ¿sí? Pero nos sirve de diagnóstico porque necesitamos saber el compromiso inicial de ese cerebro, ¿sí? Queremos saber cómo están las circunvoluciones, cómo está la línea media, que no esté desplazada, que no tengamos ninguna colección en ningún lado, ¿sí? Porque una de las características que van a tener estos pacientes es, dentro del compromiso van a tener, ustedes van a ver que vamos a tener cerebros más pequeños, ¿sí? Entonces son pacientes que nosotros tenemos que evaluarlos en la inicial para saber cómo está ese cerebro antes de que nosotros le arranquemos el tratamiento, ¿sí? Placa de mano izquierda y columna. La columna es recontra importante porque vamos a ver signos de osteoporosis, ¿sí? Tenemos que ver cómo está la columna inicialmente, ¿eh? Por eso va con placa de mano para evaluar edad ósea y la placa de columna ver si tenemos osteoporosis inicial, ¿sí? Nos ha pasado que tenemos pacientes que han debutado con aplastamientos vertebrales, ¿sí? Y tenemos unos cuantos que fue la forma de presentación. El aplastamiento vertebral, y es más, por los cuales estuvieron mucho tiempo en tratamiento con el traumatólogo metiéndole corticoide para desinflamar, nos decapitó la leucemia, ¿sí? Se los puedo nombrar nombre y apellido de esos pacientes, ¿sí? Uno de los pacientes vino la semana pasada, tiene 20 años, tuvo triple aplastamiento vertebral con una fractura de costilla, un paciente obeso, sigue siendo obeso, pero está curado, ¿sí? No, sí, tenía el problema es que cuando nosotros lo vamos a ver en la habitación, su hemograma tenía 90% de linfocitos y, y te llamaba la atención porque no se podía dar vuelta en la cama. Imagínate un paciente obeso, los otros días cuando lo veo, imagínate, 19, no, tiene 21 años ahora. Miro la historia clínica, tenía 9 cuando vino y pesaba 60 kilos. Era una bestia, no lo podíamos dar vuelta en la cama. No sabíamos cómo ponerlo para punzarlo, porque no, entre la fractura y la triple aplastamiento vertebral, era un dolor, estuvo con corset creo que más de 1 año y medio. Eh, Ecografía abdominal para ver compromiso hepatoesplénico. La consulta odontológica es una miscelánea, ¿sí? Porque es fundamental. Ustedes vieron cómo llegan nuestros pacientes a la consulta. Habitualmente nos encontramos con bocas muy dañadas. Para nosotros la boca es un foco, el foco oral es terriblemente importante porque es un foco totalmente bacteriémico, ¿sí? ¿Y bacteriémico para qué? Para el catéter, ¿sí? Hay un patógeno que nosotros no le dábamos bolilla, que es el Streptococcus pyogenes, y que se ha visto que compromete, primero que es un foco, el estreptococo lo portamos nosotros en la boca, el piógenes principalmente, y va a acantonarse el catéter, ¿sí? Antes no le dábamos bolilla y hasta que empezó a tener factores de resistencia al piógenes y bueno, empezamos a mirarlo con más cariño, ¿sí? Por ende, la consulta odontológica, y en el caso de que tenga piezas dentarias, nosotros tuvimos un paciente con Fede que le sacamos a la semana del diagnóstico, lo transfundimos y lo sacamos 8 piezas dentarias, ¿sí? 8 dientes que, si ustedes los ven, no sé, pedazos, esquirlas de vidrio parecían, porque dientes no había, no quedaba más nada. Les juro que tengo la foto de los dientes que le sacó el odontólogo, no podíamos creerlo.
Ecocardio y electro, fundamental, ¿sí? El paciente en el tratamiento va a tener trastornos, tanto en la función miocárdica como en la parte eléctrica. Las dos cosas pueden estar afectadas por el cúmulo de drogas. El cuco de lo cardiológico son las antraciclinas, ¿sí? Las coloradas, que ya después estuvimos charlando con Romy, que es un tema que también vamos a charlar, el tema de drogas oncológicas. El cuco son las de color, ¿sí? Las anaranjadas son las peores para lo cardiológico. Pero nos olvidamos que el paciente, además de la antraciclina, recibió la ciclofosfamida, recibió la IFO. Son drogas que también van a tener efecto cardiológico, y el corticoide, que también puede tener un efecto sobre el músculo cardíaco, ¿sí? Por ende, cardiológico, ustedes van a ver que hacemos al debut y en cada bloque de quimio, y después en la evolución, una vez por año, el paciente tiene que tener control cardiológico, ¿sí? Oftalmo, por lo que les decía del compromiso inicial del sistema nervioso central, que es fundamental que lo tengamos al diagnóstico. Laboratorio. Cuando ustedes van a hacer el control en el paciente con una leucemia, tenemos que buscar lisis tumoral, ¿sí? La lisis tumoral nosotros vamos a repetir dependiendo de la cantidad de ácido úrico que tenga, del calcio y del potasio que tenga ese paciente, lo vamos a repetir, y vamos a estar viendo que cuando la cantidad de blancos y lo que le pusimos de corticoide, vamos a estar diciéndoles, che, a este vamos a pedir, dentro de 12 horas le vamos a pedir otro control, ¿sí? Si nosotros repetimos ese control porque queremos ver ácido úrico, calcio, fósforo, ¿sí? Y LDH, no le pidamos funcionalidad hepática, porque en 12 horas no me va a cambiar la funcionalidad hepática. Me dicen, ¿le pido todo? Piensen cuando van a pedir, ¿sí? Así como les digo que optimicen la muestra, cuando vayamos a pedir, piensen y no saquemos, no hagamos porque estamos en el hospital y pedimos, ¿sí? Dosaje de inmunoglobulinas, acá es un ítem que se los puse porque no estaba en los protocolos previos, pero vamos a tener hoy, ahí es más con el protocolo que se viene, que vamos a usar anti-CD20 dentro del tratamiento. El anti-CD20 es el rituximab, que va a estar dentro del protocolo, se va a usar a partir del día 15. Es fundamental que nosotros tengamos dosaje de inmunoglobulinas, porque son pacientes que los vamos a estar chequeando bastante de manera frecuente el dosaje de inmunoglobulinas, porque son pacientes que los vamos a tener que sostener con gamma globulina, ¿sí? Y el estudio de coagulación, porque hay algunas leucemias en especial, las linfoblásticas van a tener trastorno de la coagulación en su tratamiento por acción de la L-asparaginasa, pero en las mieloblásticas es fundamental que tengamos la coagulación, porque hay características clínicas que hacen que tengan alteración de la coagulación, ¿sí? Entonces, siempre en un paciente que ustedes le vieron vaso hígado, le vieron que tiene 100.000 blancos, pidan la coagulación porque va dentro del control inicial, ¿sí? El debut va siempre, ¿eh? Fondo de ojo, siempre. Eco de testículo también. Es recontra importante. Nosotros deberíamos, por protocolo hoy, y por la potencialidad que tiene el testículo de tener hipogonadismo, en los pacientes adolescentes se podría criopreservar semen, ¿sí? Nosotros lo planteamos con el doctor Federico, con un paciente, y no nos dieron bolilla. La obra social no lo tuvo en cuenta. Pero lo plantea, se plantea a nivel internacional, no es que lo estamos nosotros porque somos unos Illuminati. Pero bueno. Método diagnóstico de inicio, ¿sí? ¿Sí? Ustedes me van a preguntar, ¿tenemos leucemias que tengan un hemograma casi normal? Sí. Es común, lo hemos visto.
lo vemos habitualmente, ¿sí? La tradición es que el paciente venga con un hemograma totalmente alterado, ¿sí? Con anemia grave y severa, ¿eh? Con plaquetopenia y con los blancos que pueden ser pocos o muchos, ¿sí? Todo este es el espectro de la leucemia, ¿sí? Con respecto al inmunofenotipo, ustedes van a ver que el 85% van a ser leucemias linfoblásticas B, ¿sí? El 15% van a ser T, ¿eh? Y con las características que les dije recién. La T habitualmente puede tener el hemograma normal. Es el típico chico que ustedes ven por guardia, que viene con 20, 30.000 blancos, 90% de linfo, plaquetas 200.000. Algo está fallando. 11 de hemoglobina, ¿eh? Acuérdense que la característica que les dije ontogénica del T va a infiltrar de la periferia a la médula. Por ende, es un paciente que cuando nosotros le vemos la médula, habitualmente podemos tener 40, 50% de infiltración. Vemos los blastos, ¿sí? Los vemos de sangre periférica, los vemos en la médula, pero todavía tiene remanente de médula normal, por ende es paciente que va a tener plaquetas normales, ¿sí? Eh, Ustedes piensen que nosotros en los últimos 20 años lo que es diagnóstico en leucemia se ha eh, mejorado y se ha perfeccionado en un nivel que es terrible, ¿sí? Hoy lo que es la parte diagnóstica es terrible lo que tenemos para hacer y lo que nos falta a nosotros en Argentina, ¿sí? Lo que tenemos de característica es que la leucemia linfoblástica puede coexpresar marcadores mieloides, ¿sí? Que nos hacen que podamos a veces tener alguna leucemia que sea de lo que llamamos de linaje ambiguo. Son pacientes que dependiendo de cuál sea el porcentaje que de célula que predomine, va a ser el tipo de tratamiento que vamos a seleccionar. Creo que estamos acá, ¿sí? No olvides hacer